Ojalá agropecuario, como de costumbre, con Carlos Segura Foster, quien siempre le pone los puntos a las IES en relación a los temas que son de interés nacional y que tienen que ver con la agropecuaria dominicana. Carlos, preocupación generalizada, no solo suya o del Partido de la Liberación Dominicana y otras instituciones políticas opositoras, sino a los productores, preocupación de los productores en los distintos renglones de la agropecuaria. A esto se agrega, en términos coyunturales, dos temas, digamos. La preocupación de cara al 24 con lo de recapta y particularmente con el tema del arroz, aunque parecería que la agenda podría ser más amplia. Ya ha pasado el tiempo y los convenios y acuerdos comerciales son también sujetos de renegociaciones, de actualizaciones, en fin. Pero en términos inmediatos parece haber una preocupación más que evidente alrededor de un recurso que es fundamental para la agropecuaria y la producción local. Recordando aquella frase del doctor Joaquín Balaguer en el sentido de que el mejor entonces secretario de Agricultura era la lluvia. Y el gobierno pues parece que se entera ahora, en estos días, de la prolongada sequía y de las consecuencias devastadoras que puede tener este comportamiento climático. ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva alrededor, así rápido, de estos dos temas? Bueno, realmente yo tengo que rememorar cuál ha sido el comportamiento habitual de las actuales autoridades. En una reunión con productores de Constanza, que los productores de Constanza reclamaban pago y apoyo que le habían ofrecido, uno de los principales funcionarios del Ministerio de Agricultura, en alta voz dijo: pónganse a hacer lo que hacen los japoneses que ganan más cuarto que ustedes, pónganse a hacer televisores, porque mientras menos ustedes siembren, más nosotros importamos. Palabras textuales del hablante. ¿Y cómo lo recibí? Del mi informante. Bueno, ahora, en esta situación de gran preocupación que vive el país, en vez de estar buscando alternativas de cómo disminuir los efectos dañinos de la sequía, ellos están celebrando por dos razones. Porque esto va a encubrir su ineficiencia durante su gestión de gobierno, y en segundo lugar porque le va a abrir la puerta a lo que a ellos más les gusta, que es el negocio de las importaciones. Entonces entro al tema de las dos situaciones. Desde el anterior gobierno nosotros dejamos instalado un sistema de alerta temprano, porque las sequías son recurrentes, y obtuvimos apoyo de autoridades internacionales, patrocinadas por la FAO, pero españoles, para establecer en el país una alerta temprano de cualquier situación relacionada con la lluvia. Desde septiembre había que estar buscando medidas para evitar que el daño de la sequía estacional que se vislumbraba fuera menos severa. ¿Cuáles medidas? Disminución del consumo de agua, mejor control de la generación hidroeléctrica, una serie de construcción de reservorios, de pozos, es decir, una serie de acciones que se pueden hacer previamente, no en medio de la sequía. Bueno, pero no lo hicieron. Y entonces ahora nuestro país se ve abocado a dos graves problemas. De que a la ineficiencia de las autoridades, que ahora están tratando de encubrir, falseando las cifras, es un primor lo que va a salir en estos días con los informes
que tenían 5 meses, que no lo actualizaban y que siempre daban la información de que lo estamos actualizando, y ahora se aparecen con una serie de mentiras en las informaciones desde octubre hasta diciembre, que realmente ellos mismos se desmienten. Son fácilmente demostrables que están falseando la verdad. Bueno, pero han metido al país en un atolladero por privilegiar las importaciones en desmedro de la producción nacional. Y entonces ahora estamos en esta situación que está fuera del control del hombre, que es la sequía, y lo que se avecina en lo que es el principal renglón de la agropecuaria, que es la producción de arroz. Yo en otras ocasiones he hablado de que yo no le veo mayores problemas y yo quiero dejar sentado aquí. Los productos sensibles no solamente están concentrados en el arroz, son 8 los productos sensibles. Está la leche, están las habichuelas, El plátano. Entonces, la situación es que nosotros como país hemos convivido con producción e importaciones de los otros 7 renglones que no es el arroz. Y con el caso del arroz yo creo que también se puede convivir, porque nosotros hemos tenido, por las inversiones que hemos hecho, nos hemos convertido en un país de autosuficiencia en la oferta del arroz demandado por la población. Nosotros estamos produciendo en términos de millones por encima del consumo. Entonces, si nosotros somos autosuficientes, pues simple y llanamente lo que tenemos que crear las condiciones para que nuestra producción pueda ser comparativamente igual a lo que eventualmente se van a aprovechar del mercado si nosotros dejamos que se destruya. ¿Cuál es el verdadero problema que hay en el caso específico del arroz? Que nosotros tenemos muy pocos productores que producen con la misma eficiencia de los productores de Estados Unidos. Pero la gran mayoría no tiene ni siquiera la posibilidad de llegar a esa eficiencia por el tamaño de sus terrenos. Para citarte un ejemplo, en Estados Unidos las áreas que se siembran de arroz son en promedio 70 veces mayores que las que se siembran aquí. Por tanto, la aplicación de tecnología. Pero hay medidas que pueden hacer, como se logró a partir del 14 con la introducción de genética de semillas muy mejoradas, que han elevado la productividad, o sea, el rendimiento por tarea, y que entonces hacer situaciones de apoyos, tal como se hace, por ejemplo, aquí se subsidia el seguro agropecuario en un 50%, pero usted le puede dar el apoyo de preparar el terreno de gratis, o brindarle la semilla de gratis, o darle el abono de gratis. Y usted le pone una meta, dice, pues yo te voy a dar esto, pero tú tienes la responsabilidad de llegarme a este nivel de producción, que es una especie de compensación. ¿Qué es lo que hace en definitiva Estados Unidos? El principal impuesto de Estados Unidos es qué tú necesitas como productor producir para tú satisfacer tus necesidades de vida. Y fija una cifra, si la cosecha de ese productor se queda por debajo, le dan el complemento para llegar a su nivel de necesidad. Bueno, en eso es que tenemos que pensar. Ahora, se abre la posibilidad de modificar las condiciones del acuerdo. Sí, pero eso necesita de la buena voluntad de las partes involucradas. Y aquí es donde la situación, yo dije anteriormente y repito ahora, esto no se resuelve con guapesa, ni de estar amenazando de que yo voy a hacer. Esto se resuelve con acciones diplomáticas de buena voluntad. Claro. Porque el acuerdo de ERE-CAFTA se define, fue un acuerdo CAFTA, pero se le agregó RD. DR, República Dominicana, porque nosotros nos montamos cuando ya Centroamérica y Estados Unidos habían llegado a acuerdos. Nosotros lo que hicimos fue un acuerdo de adhesión a lo que ya se había acordado. Claro. Por tanto, nos fuimos parte esencial de la discusión. Ahora, ese acuerdo involucra todo el accionar económico del país y de los otros países.
Y entonces nosotros tenemos ventaja en otros sectores. Ciertamente tenemos desventaja en la parte agrícola, pero si nosotros logramos en otros renglones que nosotros tenemos ventaja, producir la cantidad de dólares que nos compensen la cantidad de dólares que vamos a necesitar para importar lo que no producimos, pues yo no veo mayores problemas. Nosotros podemos estar generando dólares suficientes para importar todas las habichuelas, toda la leche, sin lastimar nuestras fortalezas económicas, si nosotros logramos seguir creciendo en la eficiencia que hemos logrado de exportar más aguacate, de exportar más mango, de exportar más vegetales, de exportar una serie de productos que son demandados en Estados Unidos y hasta cierto punto los quesos que traemos allá compensarlos con exportaciones de quesos de aquí, porque nosotros tenemos una población étnica en Estados Unidos que ansía comerse un queso de fabricación dominicana, de esos quesitos redonditos, que son delicatessen en los campos. Entonces, nosotros podríamos tener ese nicho de mercado que podría ser, traigo queso allá, lo que están exigiendo aquí los hoteles y los turistas, y de aquí les llevo queso a mis dominicanos que se van a recordar de su país cuando se consuman estas mercancías. Manteniendo el tema en el caso del arroz, que es el más sensible, y en función de lo previsible que sea el comportamiento climático, de cara al 24, al 25, ¿usted prevé un aumento en el precio al consumidor del arroz nuestro? Bueno, entonces que los precios fundamentalmente lo definen la oferta y la demanda. Si hay una caída drástica en la oferta, pues lógicamente se va a producir un aumento de precio. Y ahora mismo, de decir, bueno, si aquí no se produce, vamos a importar. Pero si se importa, al precio que hay ahora mismo, es prácticamente el doble de que se produce aquí. Eso es a tomar en cuenta. De cara también al tema clima, que creo que es un buen eje, ¿qué acontece? ¿Cuál es el impacto negativo con la tecnología y los cultivos de invernadero? Bueno, aquí lamentablemente también en la producción de ambiente controlado invernadero se está produciendo lo que se está produciendo en el sector avícola, en el sector porcino, que es una concentración en manos de unos pocos de los bienes de producción. Por ejemplo, yo conozco mucho el caso de San José de Ocoa y de Rancho Arriba. Y entonces la mayoría de los pequeños y medianos han caído en una situación de insolvencia que han tenido que vender o arrendar a grandes productores su estructura de producción. Entonces eso está agravando la situación de las condiciones de los sectores más necesitados de producir. Y entonces, bueno, usted logra mejora en la producción, pero concentración de la riqueza que hace un daño mayor a los países que cuando se produce muchas personas y viven de una Y con actividad. respecto a la demanda de agua. Con relación a la demanda de agua, hay que reconocer que nosotros en el pasado hemos hecho grandes inversiones en acopiar agua, pero eso no es infinito. El agua, todas las represas que hay, tienen tres usos. Primero, el humano, para abastecer los acueductos, que se produce a partir de la generación de la energía, porque para liberar el agua usted tiene que generar energía eléctrica. Y el último sector que se beneficia es el de regadío. Nosotros tenemos aquí oportunidad de algunas zonas, no todas, pero algunas zonas convertirlo en otros cultivos que requieren menos agua. Por ejemplo, si tú logras plantaciones de mango o plantaciones de guineo en la línea o plantaciones de productos que son demandados pero que requieren menos agua.
y usted hace una inversión en reservorios de agua para copiar la poca o mucha que usted pueda copiar, y además logra que se construyan pozos que puedan desde el subsuelo extraer el agua, y le instala a los sectores productivos sistemas de fertirrigación, el resultado es que si usted convierte a un cultivo de menos demanda, no de correntía, usted con ese sistema de riego, de goteo o de pivot, usted el 100% del agua que requiere por correntía, usted lo reduce en un 85%. Es decir, el sistema de goteo permite, con el 15% del agua que se consume hoy, mantener esas plantaciones. ¿Es posible financiar esa tecnología para que llegue en general no solo a las grandes plantaciones, sino a los pequeños y medianos productores? No, es que lo que hay que pensar es en los pequeños y los medianos. Y en eso está enfocado. Yo vi un video muy importante del próximo presidente Abel Martínez. Ajá. Entonces señala específicamente medidas que van a asegurar que el pequeño pueda seguir viviendo dentro de esta situación. Entonces esos son programas que necesariamente tienen que nacer con incentivos. Usted tiene que reconocer lo que sucedió aquí para implementar la producción en ambiente controlado o invernadero. Los primeros invernaderos fueron subsidiados. Es decir, los beneficiarios de esos invernaderos pagaron no más del 50% del valor de la estructura establecida, inclusive con el material necesario para la primera fase de producción. Y entonces, a partir de ahí, obviamente, una actividad rentable, usted va entonces mejorando, ampliando. Y aquí hay gente que por ejemplo, comenzaron con 10.000 metros y hoy son dueños de casi 200.000 metros en producción en ambiente controlado. Obviamente no son la mayoría. Estamos hablando del Judío de San Juan. No, y algunos en San José de Ocoa también. Y otros en Pero San José de Ocoa. El más grande, más buena tropical de San Juan. ¿Por qué, de cara también al agua, por qué la oposición de ciertos comunitarios en ciertas regiones del país más que a los reservorios de pequeña escala, a la posibilidad de la construcción de presas? Bueno, las presas son una solución, pero mira el drama que tenemos ahora. Aunque el presidente ha anunciado ya 3 fechas diferentes para inaugurar Monte Grande, tiene anunciado que en julio se va a inaugurar. Pero la inauguración es una fase, porque a partir de la inauguración hay que durar por lo menos 6 meses para que se llene el embalse. El embalse. Y en medio de esta sequía, en vez de llenarse en 6 meses, vamos a decir que se va a llenar. Un año. Y quién sabe. Entonces, si tú inauguras una infraestructura que está llamada a copiar el agua y no hay agua, pues ¿qué va a copiar? Ya ahí esa es una situación. En el caso de las actuales, obviamente, una de las cosas que se ve a corto plazo es la disminución de la generación de energía. Y en medio de la situación que estamos, esa es una situación que agrava las dificultades. Porque este país ha visto deteriorarse todos los servicios. Aquí la gente está sobreviviendo. Aquí han desaparecido todas las condiciones para que el ciudadano se sienta satisfecho. Aquí hay una irritación que solamente el apañamiento, la complicidad de algunos medios nos sacan a relucir lo que se está viviendo aquí. Mire, recuerdo, y sigo asociándolo al tema agua, recuerdo los esfuerzos del equipo agropecuario del gobierno del cual usted fue parte, del gobierno de Danilo Medina, o de los 2 periodos gubernamentales, de que se realizaron en la línea noroeste, y en particular en apoyo del sector ganadero, que veía morir sus reses sin tener ningún tipo de respuesta a la mano. Y recuerdo la necesidad que se tuvo
de entregar pacas de alimentos, pues, ¿verdad? Para esta industria. ¿Cuál es la situación del sector agropecuario y del sector ganadero? Y no me estoy refiriendo, por ejemplo, a las grandes inversiones que tienen cadenas como CNN y demás, que tienen líneas de ganado ya listos casi para la exportación. Pero el alimento como tal, la proteína animal proveniente de la red, pues cada vez se pone más lejos de la capacidad del poder adquisitivo del ciudadano promedio. Usted va a un supermercado y se da cuenta del incremento extraordinario que tiene la carne de res, que finalmente, bueno, son pocos los que pueden mantener su ingesta. ¿Cuál es la situación? Bueno, mira, a mí me gusta, porque tú lo has citado, para usted salir con éxito, usted a todas las amenazas, usted tiene que convertirla en oportunidades. Fue lo que hizo Danilo, un presidente previsor y de acciones trascendentes. Danilo solamente en la provincia de San Juan construyó 2 presas, Yacahueque y las 2 bocas de Vallejuelo. Eso produjo en Vallejuelo que la productividad aumentara 3 veces. En Yacahueque también la misma situación. Y rescató un proyecto ideado por Bosch en el año 63, que es el de control de las aguas de Guayubín, porque la gente no sabe que las inundaciones, principalmente de la provincia de Montecristi, se producían a partir de que Guayubín hiciera confluencia con el yaque del norte. Entonces, esa cantidad de agua era lo que producía. Entonces, había que, además de la de Monción, que está controlada, que controla parte de las aguas, la de Guayubín era fundamental. Esa presa se reinició, los planos y la idea de Bosch del 63, cuando Danilo. Entonces, otra situación de importancia para asegurar la producción es el aprovechamiento, porque Danilo fue que prácticamente hizo Monte Grande. Se va a terminar ahora, debió terminarse antes, pero realmente esa presa va a jugar un papel importante en 36 acueductos de lo que son las provincias. Por tanto, aquí lo que hay que seguir es haciendo inversiones. Se está hablando, porque se está trabajando en la Placeta también, otra empresa. Que ahí hay cierta oposición. Hay una serie de situaciones, pero hay que hacer el acuerdo social con las comunidades. Porque el mundo no puede prescindir de producir su comida. Lo que hay que buscar la manera de hacer amigable el medio ambiente con el hombre y viceversa. Entonces, nosotros estamos hablando de que hay un plan que es necesario para mantener los niveles de producción de no menos de 20 pequeñas, medianas y grandes presas para nuestro país. Entonces, sobre eso tiene que trabajar en un acuerdo para que no se paralice con cambio de gobierno, sino un acuerdo de largo plazo. Mire, sigo con el tema de la producción ganadera pero déjame hablar de un proyecto, Okay. porque realmente, mire, nosotros cuando Danilo y cuando los gobiernos del PLD también atravesaron un periodo de sequía tan severo como este. Claro que sí. Mire, en el 13, más prolongado incluso. En el 13, Danilo diseñó un programa de construcción de pozos y con plantas, con las plantas que se instalaron, cubiertas con paneles solares, es decir, que ellos producían la propia energía para su planta. Te digo cuál fue el resultado con relación a la última sequía que nosotros enfrentamos, además de llevarle paca y los alimentos que le dimos, que usted hacía un recorrido por la zona y veía esa destrucción de los pastos, pero cuando llegaba a alguna finca veía el verdor. Bueno, ese proyecto de construcción de pozos con paneles solares y bombas, se beneficiaron 110 productores pequeños y medianos. A esos 110 productores, en esa sequía, cuando hubo muerte de más de 1000 cabezas de ganado, hubo 100 que no se les murió ni una sola vaca. Y a 5 de ellos se les murieron en promedio 2 vacas. Porque fue la previsión. Agua del subsuelo
con reservorios y bombas que estaban cubiertos con paneles solares y que no estaban a expensas de que se fuera la luz, porque ellos mismos producían su energía. Entonces, esas son las cosas que tienen que preverse con tiempo para evitar que los daños sean mayores, porque la sequía está fuera de control. El cambio climático está afectando a la humanidad. Entonces, usted tiene que tener alternativas de que cada amenaza, cada problema que se le presente, usted lo convierta en una oportunidad de acciones para la protección de la gente y que es fundamentalmente la producción. Continuando con el tema vinculado a la sequía misma y demás, y agregándole una variable, el tema de la ganadería lechera, que obviamente se ve particularmente afectada porque, vaya, es fundamental esa relación entre el consumo de agua y producción de la leche. Pero esto asociado a dos variables. Una, a la caída, por así decirlo, no sé si desaparición total, del programa del desayuno escolar o de la alimentación escolar, que en estos últimos 2 años, pues, los datos que tengo es que... En 2 años y medio no han podido implementar eficientemente un programa. Exacto. Ayer se produjo un nuevo escándalo de unos alimentos con gusanos. Fíjese, que hubo una protesta generalizada, que estos alimentos no los queremos porque tienen gusanos. Fíjese. Eso está en la prensa y en las redes. Pero, pero el consumo en general, por ejemplo, de la leche, pues a nivel escolar, pues ha descendido, pero esto también tiene que ver con los quesos, con la producción quesera. ¿Qué está sucediendo hoy? Eso asociado a la sequía, pero asociado, como digo, al tema de la oferta para el consumo escolar. Y el hecho de que, y esto es una opinión muy subjetiva, una impresión que probablemente no responda a la realidad, pero es la que tengo, que es el descenso en la calidad de la producción quesera dominicana. Eso es lo que, es más, a mí me parece una parte de la producción quesera prácticamente. Es decir, usted sabe que en Estados Unidos se consumen imitaciones de queso. Aquí nunca se había visto eso, que como el consumidor dominicano no conoce la cultura de la imitación quesera. Porque aquí más que bien, usted hasta en la calle, usted compra el queso de Higüey, digamos. Y por cierto, no muy caro. Pero hay que ver cómo también, es como que a los panes no te le quieren subir el precio, pero te le bajan el tamaño y la calidad. Y le ponen más levadura, etcétera, y truquean al consumidor. ¿Cuál es en general su visión sobre esta área? Parte del grave problema que hubo en la introducción del aumento de la producción es la ineficiencia en la aplicación del programa de alimentación escolar que sustituyó el de desayuno escolar. Porque recuérdate que el desayuno era una sola ración, sí. 500.000 raciones en el desayuno nada más. Danilo elevó... Con la tanda extendida. Con la tanda extendida entre 1.500 y 1.800 de 3 raciones. Sí. Desayuno, merienda y almuerzo. Porque los muchachos salían a las 4 de la tarde. Entonces, eso fue el motivo fundamental para que aquí prácticamente se duplicara la producción de leche, que ha descendido. Que ha descendido. Porque ese programa estaba supuesto a seguir creciendo. Por ejemplo, en los 8 años, aquí los ganaderos, no empresarios, los ganaderos, los pequeños y medianos ganaderos, se hicieron propietarios de plantas de UHT. ¿Qué significa eso? Leche de larga vida. Leche que la procesaban para guardar, porque aquí siempre se producía un desfase entre el consumo cuando venía el periodo de vacaciones. Entonces, para esas 2 grandes empresas, 3, Aganta, Copesur y Alto Mayor, se le crearon una infraestructura adecuada para ser propiedad de los ganaderos.
eso mismo se hizo en Santiago Rodríguez. Y estaba diseñada una para Puerto Plata y otra para la provincia de Duarte. Pero eso lo paralizaron también. Entonces, hoy en día, la producción de leche ha descendido y los programas de alimentación escolar no han sido implementados. Primero, en el primer año escolar que fue responsabilidad de ellos, es decir, 2021, eso fue un caos. Coincidió con la pandemia. Bueno, la pandemia, pero recuerda que nosotros habíamos tenido la solución a la pandemia cuando todos los alimentos que se le daban en las escuelas, nosotros hicimos un programa para entregárselo a los padres de los estudiantes para que se los llevaran a su casa. Así es. Esa es una solución de un gobierno atento al problema y que resuelve un problema. Aquí no se paralizó la alimentación escolar por la pandemia, porque nosotros dijimos, si no se puede comer porque no se puede juntar en la escuela, mandémosle los alimentos a su casa, porque en la casa hay que estar obligado. Claro. Entonces, ¿tú no recuerdas esa solución? Sí, bueno, sí. Eso debió seguirse en el 2021. Así es. Pero no, ¿a qué se dedicaron? A destruir a todos los pequeños empresarios que eran suplidores y a comenzar a darle contratos a amigos o a cumplir compromisos. Recuérdate un caso famoso de 98 préstamos en el Banco Agrícola por 36 millones para financiarle cocina a gente que no tenían contrato para suplir la alimentación escolar. Sí. A eso fue que se dedicaron. Ahí está el escándalo, lo que pasa es que la justicia no ve para ese lado. Para ese lado. Pero ahí debieron surgir muchos presos, más que los que están presos. Sí, sí. Mucho más. Sí. Pero esa es otra parte a analizar. Porque lo que han sucedido en actos de corrupción de este gobierno no tiene parangón en la historia. Estos son los verdaderos corruptos. Y yo lo decía antes de la campaña. Dime de lo que presumo y te diré de lo que carece. Presumían de serio y son los verdaderos corruptos. Entonces, todas esas situaciones de queso, los mismos productores lo dicen. Aquí se importan queso que no es queso y leche que no es leche. Entonces, si a usted además le crea la plataforma porque usted deja de producir lo que es leche y queso, pues obviamente le deja el terreno fuerte para que eso suceda. Pero aquí se ha avanzado mucho en la calidad de la... Sí. Lo que pasa es que está sucediendo lo mismo que sucede a nosotros, en pocas manos. En pocas manos. Por ejemplo, hay una marca que es digna de inventarse, que tiene 40 años produciendo desde el papá de los actuales propietarios, que es en San Francisco. Realmente esos quesos son buenos. Y lo mismo que se produce en San Pedro de Macorís. Aquí hay calidad. Hay muchos quesos artesanales que no cumplen las reglas, pero de todo hay en la vida. A veces son mejores. Sí, porque uno crea la base. Pero eso pasa por la zona de Nagua, por Cabrera y toda esa zona. Yo compro ese queso y tengo mayor satisfacción que lo otro. A mí me encanta el queso de hoja que se produce en San Juan y el queso de Pedro Corto. Y la mantequilla, por cierto, también. Hay un tema que se trae con mucha discreción, que es el tema del futuro, de algo que usted conoce mucho su historia, del futuro y del rol del Banco Agrícola. Porque no parece que estar eso en buenas manos, el pandero. Lo que le da a uno la sensación, al cabo ya del tiempo que esta gente han estado administrándolo, es como que podría producirse un retroceso en todo cuanto se avanzó en la solvencia misma, en la profesionalización del servicio y con lo que se evitó un colapso bancario, digamos. Que se produjo ahora el colapso. Que se produjo ahora. ¿Cuál es el futuro previsible? Porque el tema del DR Casta también está asociado a un instrumento como este. Bueno, recuérdate que nosotros como consecuencia de la crisis bancaria que se generó en un gobierno de lo mismo que gobiernan hoy, claro, hubimos de reinventar el Banco Agrícola.
porque a partir de esa crisis nosotros pasamos de registro por la ley 6132 a registro por la 18302, que fue la que sirvió de base para el rescate del sistema bancario. Entonces nosotros tuvimos que entrar en la supervisión de la superintendencia de bancos. Por tanto, nuestra visión era hacer del Banco Agrícola una entelequia, en ese entonces, un banco. Un banco. Y eso lo logramos. Ahora, esta gente llegaron con una idea contraria. Convertir el banco que encontraron en una caja chica del Ministerio de Agricultura. Y por eso ha colapsado. Lo único que han sido eficientes es en aumentar la nómina en cantidad de empleados un 25% y en montos de sueldo mensual, sin incluir los gastos colaterales de seguridad social y regalías, en un 37%. Entonces una institución que gasta más de lo que está produciendo, pues, obviamente está en un verdadero colapso. Pero eso es algo que a mí me gustaría conocerlo en detalle, pero puedo asegurar el siguiente aspecto. Por primera vez, las estadísticas del Banco Agrícola registran más préstamos que en años anteriores, pero estos préstamos no inciden a favor de la producción. Al contrario, la producción ha venido descendiendo en la medida que aumentan los préstamos, porque esos préstamos lo que han servido es para satisfacer instrucciones como caja chica del Ministerio de Agricultura, préstamos a instituciones oficiales, a allegados, amigos, a beneficiar compromisos políticos que realmente no tienen nada que ver. Porque si tú debes 35 millones de pesos y el banco te presta 35 para que me pague lo que me debe, eso en nada incide a favor de la producción agropecuaria. Y esa es la principal operación que se está haciendo en el Banco Agrícola, resolviéndole el problema de deuda a compañeros, amigos y allegados, unas veces en otro banco, otra vez en el mismo banco y en ocasiones también para resolver problemas de usureros o de necesidades familiares. Se habla inclusive de gente que han vuelto a la práctica de comprar vehículos y hacer casa con préstamos del Banco Agrícola, porque le da un préstamo a tasa cero sin tener en cuenta si son dueños o no de empresas agropecuarias. O sí, para que si eso tiene una repercusión en una unidad productiva. Así es. Hay gente que sin saber que hay una palabra llamada agricultura, han recibido préstamos del Banco Agrícola. Y están ahí, pero oportunamente... Igual parece que hay una variable que es la de sacar dinero en circulación, reducir el poder adquisitivo del trabajador y la trabajadora, del campo y de la ciudad. Y eso no compensarlo. Es que ese es la verdadera tragedia de esta sociedad, es que este pueblo ha visto desaparecer sus condiciones materiales de existencia. Aquí esto lo he repetido porque yo soy testigo de gente que lo están sufriendo. Aquí el que te comía 3 veces, algunos están comiendo 2, el que comía 2, 1, y la mayoría de la gente no está comiendo lo necesario para mantener sus condiciones materiales de existencia. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y eso es como consecuencia de que estando el país en la peor mano, privilegiaron las importaciones, redujeron la producción nacional y entonces las importaciones vienen con inflación incluida. Por eso, por más que importen, no bajan los precios. Cada día la escalada de los precios es mayor. Y lo triste de la inflación es que mientras la inflación promedio es 8, la de los alimentos está sobre 30. Entonces la gente ha perdido su capacidad adquisitiva. La gente no tiene, aunque quiera, no tiene con qué comprar. Por eso la gente se está juntando para hacer convite. Finalmente, Carlos, porque el tiempo, bueno, pues lo hemos agotado, lo hemos usado. ¿Cuáles son las estadísticas, si existen, y el comportamiento de las exportaciones en los distintos rubros en que habíamos venido subiendo? Piña, mango, aguacate, zapote, en fin,
cacao. Nosotros hemos aumentado en algunos renglones, hemos decrecido en otros. Por ejemplo, nosotros decrecimos en la exportación de mango, que veníamos en un crecimiento sostenido, y nosotros hemos estancado la exportación de aguacate, que venía en un crecimiento grande, convirtiéndonos en el segundo país exportador, por una cosa tan simple como brindarle apoyo para que los productores lograran su certificación. Recuérdate que Danilo se ocupó que a donde financiaba un proyecto de aguacate le ponían su empacadora para que los mismos productores fueran sus exportadores, sus comercializadores y exportadores, y le quedaran sus beneficios. Pero para ser certificado de buena práctica, para poder accesar a mercado exigente, hay que tener una certificación. Y eso se lo daba el gobierno de Danilo. Pero esta gente suspendieron todo ese tipo de ayuda. Suspendieron hasta los créditos para beneficiar esos proyectos. Entonces eso es lo que tiene la verdadera tragedia, la producción aquí, que debió seguir aumentando. En unos casos se estancó, en otros ha decrecido. En sentido general. Pero eso es parte de un análisis amplio que se va a hacer. Carlos Segura Foster, habrán nuevos, ojalá, agropecuarios. Aguardamos. Como siempre, un placer compartir contigo. El placer es nuestro. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.